En una entrevista de 2021, Hardy Vance dijo que Estados Unidos está, entre otras personas, dirigido por un montón de señoras sin hijos y con gatos que están miserables con sus propias vidas y las elecciones que han tomado, y por eso quieren hacer miserable al resto del país también. El comentario generó críticas y resurgió cuando Taylor Swift apoyó a Kamala Harris para presidente, firmando su respaldo como señora sin hijos y con gatos. Mucha gente criticó los comentarios de Vance como misóginos de parte de la multitud MAGA. Pero dejando a un lado sus palabras específicas, señalan un problema más grande en nuestra sociedad cuando se trata de personas, ya sean hombres o mujeres, que eligen mascotas u otros intereses sobre la procreación. Incluso personas como el Papa Francisco, que difícilmente podría ser llamado partidario de MAGA. Durante una visita a Indonesia en septiembre de 2024, el Papa Francisco elogió a los indonesios por tener familias numerosas en contraste con las personas de otros países. Dijo que esas personas tienen una ley de muerte que surge cuando se limitan los nacimientos y criticó a los que deciden no tener hijos por elegir tener mascotas en su lugar. Continúen así. Sigan así. Son un ejemplo para todos los países que puede ser. Y esto puede sonar gracioso. Estas familias prefieren tener un gato o un perrito en lugar de un niño. Prefieren tener un gato o un perrito y no un hijo. En 2022, el Papa Francisco fue aún más claro que Hardy Vance y dijo que las parejas que optaban por tener perros o gatos en lugar de hijos eran egoístas. En respuesta, los críticos dijeron que esto era hipócrita porque el Papa Francisco, como casi todos los sacerdotes católicos, excepto algunos en la Iglesia Oriental o conversos anglicanos, no tiene hijos. Pero el Papa no estaba diciendo que cada persona en el mundo necesita tener hijos. Está señalando que muchas parejas, así como personas solteras, se niegan a casarse o a tener hijos porque quieren anteponer sus deseos a las necesidades de otras personas en la sociedad. Esa es la definición de egoísmo de manual, preocuparse tanto por uno mismo hasta causar daño a otras personas. Esto es evidente en los populares e insufribles videos de TikTok de Weird Danks, donde parejas que tienen doble ingreso y no tienen hijos se jactan de cómo esta elección les permite gastar mucho dinero en sí mismos y tiempo en su propia felicidad. O sea, ser egoístas. Somos Dings. Vamos a Trader Joe's y a clases de ejercicio los fines de semana. Nos metemos en pasatiempos pretenciosos como el esquí y el golf. Somos Dings. Vamos a Florida de un momento a Somos otro. Dings. Ya estamos planeando nuestras vacaciones en Europa el próximo año. Dormimos 8 Y a horas veces completas. más. Somos Dinkies. Postres y Pedimos. aperitivos en el restaurante. Somos Dings. Podemos jugar con otros niños y devolverlos. Observen que en lugar de usar su ingreso disponible extra para caridad o su tiempo libre extra para ser voluntarios, presumen de cómo pueden vivir estilos de vida consumistas enfocados en maximizar su propio placer. Esto también es cierto para las personas que se jactan de no casarse, como una cuenta popular en X que muestra a una mujer publicando videos de ella misma bailando que dicen: imagina tener 42 años, sin hijos, sin estrés y siendo así de feliz. La derecha odia esto. Claro, hay muchas personas que quieren casarse y tener hijos, pero trágicamente no pueden debido a circunstancias fuera de su control. Y no todos los que eligen no tener hijos o estar solteros son tan odiosos como estas personas. Pero cuando mucha gente elige vivir de esta manera, y especialmente cuando animan a otros a hacerlo, esto crea efectos negativos para la sociedad en su conjunto que hacen que este comportamiento sea egoísta. Primero, los que toman esta decisión a menudo luego la lamentan y recurren a métodos malvados para solucionar el problema que han creado, como tener hijos mediante fertilización in vitro, lo cual crea inhumanamente niños en un laboratorio y en muchos casos mata a propósito a los niños creados, estos llamados embriones sobrantes. La Iglesia ha condenado la fertilización in vitro y el Papa Francisco llamó recientemente a una prohibición global de la gestación subrogada, el alquiler de los vientres de mujeres embarazadas. En segundo lugar, cuando muchas personas optan por no tener hijos, esto crea una sociedad desequilibrada que no tiene suficientes hijos para mantener a una población que envejece. En los últimos 70 años, las tasas de matrimonio y natalidad han caído a sus niveles más bajos en la historia. La gente tenía el doble de probabilidades de casarse durante la Gran Depresión que hoy en día, aunque vivimos en una época de prosperidad sin precedentes en relación a toda la historia humana. El Papa Francisco dijo que este tipo de comportamiento crea una sociedad menos humana. Y aquí hay un informe reciente de BBC News sobre el problema. La tasa de natalidad es el promedio de hijos que tiene cada mujer. Y cuando se habla de tasas de natalidad, verás mucho este número, 2.1. Esta es la tasa de natalidad necesaria para mantener los niveles de población. Corea del Sur no está cerca. El año pasado su tasa fue 0.72. Japón está en 1.26. Para ponerlo en contexto, el promedio de la Unión Europea es 1.53 y el Reino Unido está en 1.49. Y eso es un récord mínimo.
De hecho, muchos países ahora están por debajo de 2 mons. Y a medida que las personas viven más tiempo combinado con bajas tasas de natalidad, las personas mayores constituirán una mayor proporción de la población, como hemos visto en Japón. No es una sorpresa que Japón, que ha tenido una tasa de fertilidad muy baja durante mucho tiempo y la población más anciana del mundo, tenga las peores finanzas gubernamentales dentro del mundo desarrollado, porque el gobierno está gastando cada vez más en atención médica y pensiones y tiene cada vez menos contribuyentes. Si eso es Japón, en el Reino Unido se avecina un cambio en la composición de la población. Para el 2070 se proyecta que el número de trabajadores aumentará en 1 millón. El número de jubilados aumentará en 5 millones. Esto inevitablemente creará presiones. The Economist argumenta que para los países con bajas tasas de natalidad, las implicaciones son mayores impuestos, jubilaciones más tardías, menores rendimientos reales para los ahorradores y posiblemente crisis de presupuesto gubernamental. Ahora bien, algunas personas podrían decir que no es mi responsabilidad tener hijos para que alguien en 50 años pueda tener una jubilación. Pero esas mismas personas a menudo dicen que tenemos la responsabilidad de no tener hijos para detener cosas como el cambio climático, como se menciona en un artículo reciente de Los Angeles Times con el titular "Es casi vergonzoso querer tener hijos", o en innumerables historias de noticias como esta. Entonces, estoy renunciando a mi sueño de tener una familia porque solo tendré hijos si sé que tienen algo por lo que vivir. Una declaración alarmante de una joven aterrorizada por las consecuencias del cambio climático. Emma Lim, de 18 años, está comenzando una campaña y un compromiso de no tener hijos hasta que los líderes tomen en serio el cambio climático. Estas personas están de acuerdo en que tenemos deberes morales para hacer sacrificios por el bien de la sociedad, pero solo quieren sacrificios modernos y llamativos, como usar una máscara o conducir un Tesla, no la responsabilidad menos glamorosa de cambiar pañales en una minivan. El problema del invierno demográfico es algo que ha ocurrido a lo largo de la historia, y aún así nos negamos a aprender de ello. Por ejemplo, el historiador griego Polibio describió en el siglo II a.C. cómo la antigua Grecia declinó debido al comportamiento egoísta de los hombres y su efecto en las tasas de población. En nuestra época, toda Grecia fue visitada por una escasez de niños y generalmente una decadencia de la población, pues este mal creció rápidamente entre nosotros y sin llamar la atención, con nuestros hombres volviéndose pervertidos hacia una pasión por el lujo, el dinero y los placeres de una vida ociosa, y en consecuencia no casándose en absoluto, o si se casaban, negándose a criar a los niños que nacían. O como mucho, 1 o 2 de un gran número para dejarlos bien parados o criarlos con un lujo extravagante. El Imperio Helénico cayó en el siglo siguiente, superado por la República Romana, y una de las primeras leyes que aprobó la República Romana fue penalizar a las parejas no casadas y sin hijos con impuestos más altos, mientras que daba beneficios a las familias que tenían más hijos. El libro de Rodney Stark, El triunfo del cristianismo, revela cómo los paganos tenían tasas más bajas de reproducción debido a la práctica del infanticidio femenino y a la baja consideración del matrimonio. Esto permitió que el cristianismo aumentara drásticamente su presencia en el Imperio Romano y más tarde en el mundo medieval. El otro problema, sin embargo, con las personas sin hijos amantes de los gatos, sean hombres o mujeres, es el daño que a menudo se infligen a sí mismos. El Papa Francisco describe cómo el estilo de vida DINK a menudo termina en decepción, diciendo: al final, este matrimonio llega a la vejez y la soledad con la amargura de la soledad. Ahora hay personas solitarias que tienen hijos y hay personas sin hijos que son felices. La demografía se convierte en el destino de la sociedad en su conjunto, no necesariamente de cada individuo. Sería una tontería ignorar los riesgos de vivir este tipo de estilo de vida centrado en uno mismo. Y cada vez más personas están viendo lo tonto que es. Personas como Melissa Persling, que escribió un artículo para Business Insider titulado "Tengo 38 años y estoy soltera, y recientemente me di cuenta de que quiero un hijo. Estoy aterrorizada de haber perdido mi oportunidad". Persling se casó a los 22 años, pero se negó a tener hijos con su esposo. Luego se divorciaron y ahora a los 38 años quiere tener hijos, pero teme haber perdido su oportunidad. En una entrevista dijo lo siguiente sobre el feminismo que la llevó a esta trágica decisión. Me siento increíblemente traicionada por el feminismo. Constantemente me alimentaban con la idea de que las mujeres pueden hacer todo. No necesitamos realmente a los hombres. Las mujeres pueden tener la gran carrera y los hijos que quieran y cambiar las llantas y hacer esto. Quiero decir, crecí pensando, y los hombres son geniales, pero ¿cómo?
yo puedo hacer todas las mismas cosas. En muchos sentidos me siento traicionada por esa forma de pensar. Puedes encontrar videos similares por todo Internet de mujeres diciendo que el feminismo las traicionó y ahora sienten que nunca podrán tener los hijos que desesperadamente quieren. Y puedes encontrar personas que dicen que están totalmente bien, pero no actúan como tal. Personas como la feminista Anita Sarkeesian, que no está casada, pero recientemente tuvo una fiesta temática de boda por su cumpleaños 41, lo cual es una cosa totalmente normal, ¿cierto? Creo que lo que estamos viendo ahora es la consecuencia de lo que se llama el feminismo de tercera ola, que estuvo en su apogeo a mediados de los años 90 y hasta la década de 2010. Mientras que el feminismo de primera ola se centró en la igualdad de voto con los hombres y el de segunda ola se centró en la igualdad en el lugar de trabajo con los hombres. El feminismo de la tercera ola se centró en la llamada igualdad sexual con los hombres. Las mujeres querían liberarse de las normas sociales antiguas, como guardar el sexo para el matrimonio, y querían ser libres, entre comillas, de ser tan promiscuas como los hombres, sin ser obstaculizadas por varios insultos que se usan para describir este comportamiento. Fueran mujeres de la escuela secundaria y la universidad en los 90 y principios de los 2000 que fueron expuestas a formas radicales de feminismo en Internet, así como a cambios en la percepción de la felicidad femenina en los medios. Piensa en las mujeres promiscuas de Sex and the City, que se emitió de 1998 a 2004, o en el elenco de Friends, que se emitió de 1994 a 2004, presentando un modelo de adultez que se asemeja a una adolescencia prolongada. Pero 20 años después, muchas de las mujeres de esta generación se encuentran ahora en medio de poderosos deseos maternales de tener hijos. Pero no tienen una forma viable de satisfacer esos deseos debido a la falta de parejas adecuadas, interesadas en mujeres de su edad y una posibilidad mucho menor de quedar embarazadas. Y no son solo mujeres. Creo que en 20 o 30 años vamos a ver un reconocimiento similar con los hombres jóvenes que han caído en la propaganda de la pastilla roja que dice que el matrimonio es una sentencia de muerte para ellos y que deben llevar un estilo de vida de playboy y no casarse. Por eso debatí con Pearl en Pints of the Genus y señalé que estadísticamente los hombres que nunca se han casado son más propensos a casarse. Estamos menos saludables y menos felices que los hombres que alguna vez se han casado. Un grupo que incluye a los hombres divorciados. Los que apoyan la pastilla roja, que dicen a los hombres que serán miserables si se casan, son el negativo fotográfico de las feministas radicales que dijeron a las mujeres hace décadas que serán miserables si se casan. Estamos viendo los frutos amargos del feminismo radical, y puede que tome unas décadas ver esos mismos frutos amargos con los hombres de la pastilla roja que eligieron una vida alejada de los sacrificios del matrimonio que perfeccionan a los hombres. Pero creo que algunas grietas están comenzando a aparecer. Conozco a algunos de estos hombres y me han dicho, creo que podría haber sido un buen padre, y tienen este aire triste sobre ellos, porque ordenaron su vida alrededor del placer a corto plazo en lugar de la alegría a largo plazo cultivada a través de la disciplina. Y aunque es más fácil para un hombre de 50 años casarse que para una mujer de 50 años, o es mucho más difícil ser un padre de 60 años de un niño de 10 años revoltoso, o un abuelo de 80 años de nietos recién nacidos si logras vivir tanto. Y si quieres ver más sobre lo que está mal con el pensamiento de la pastilla roja, mira mi discusión con Jordan Cooper en el enlace de abajo. Finalmente, quiero dejar claro que no estoy diciendo que todos estén llamados al matrimonio. Algunas personas están llamadas a servir a la sociedad en ocupaciones religiosas o seculares que son incompatibles con el matrimonio. Tampoco estoy diciendo que las personas solo pertenecen al Estado como parte de un colectivo socialista y que debemos hacer solo lo que el bien común desea. De hecho, fueron los socialistas quienes querían abolir la familia para que el Estado pudiera ser la base de la sociedad. La base de la sociedad no es el Estado y no es el individuo. La base de la sociedad es la familia. Una unión de marido y mujer de la que naturalmente proceden los hijos. No todos elegirán casarse, pero esa es la elección normal que la mayoría de la gente hará. Y cuando la familia deja de ser la base de la sociedad, ya sea por una ideología rígida o por modas pasajeras y vacías, tienes problemas serios para la sociedad y para las personas que piensan que hacer la vida solo sobre ellos les hará más felices. Muchas gracias a todos por ver y espero que tengan un día muy bendecido.